Pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas capítulo 17 del verso 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirían a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Estamos una vez más con ustedes en este hermoso día lunes, principio de semana, una semana de trabajo para todos. Y por eso pedimos a Dios que nos bendiga, que nos acompañe donde quiera que nos encontremos. Pidamos a Dios que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla de la palabra de Dios y que Él haga germinar y dar fruto en bendición, fruto de santidad para gloria de su santo nombre. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del verso 1 al 6, nos trae 2 enseñanzas. El Evangelio de hoy dice 2 cosas: que nosotros no debemos ser ocasión de pecado, o sea, que no debemos estar enseñando a otras personas a pecar, sino que debemos ser más bien una persona ejemplar. Y el segundo, el Señor nos enseña a perdonar, fíjese bien. A veces somos ocasión de pecado cuando enseñamos a los demás. Por eso Jesús llegó a decir: más le valdría amarrarse un molino al cuello, dice el Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Pero pobre del que hace caer a los demás. ¿Cómo está nuestra actitud hacia los demás? ¿Cómo está nuestra actitud hacia Dios? ¿Somos piedra de tropiezo para otros o no lo somos? Porque el Evangelio dice: pero pobre del que hace caer a los demás. Pobre de usted, papá, pobre de usted, mamá, que están enseñando a sus hijos a robar, que están enseñando a sus hijos a caminar por el camino del pecado. Pobre de usted, mamá, cuando usted misma está enseñando a vestir a sus hijas muy cortito. Pobre de usted, papá, cuando usted enseña a sus hijos a embriagarse, a fumar cigarrillo, a fumar drogas. Pobre de usted, dice el Evangelio. Pobre de aquellos que están enseñando a los demás a confiar en aquel que le lee la carta, en aquel que le fuma el tabaco. ¿Sí? Pobre de aquel que enseñe a confiar en los brujos, en los hechiceros, en los curanderos. Pobre de esa persona, dice el Evangelio. ¿Por qué dice así? Porque dice: mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes
que hacer caer a uno de estos pequeños. A veces somos ocasión de pecado para muchos cuando enseñamos a los demás cosas malas. Por eso el Señor nos dice, mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello antes que hacer caer a los demás. Por eso hoy la palabra del Señor nos lo enseña en Sirácida. La palabra de Dios dice en Sirácida capítulo 28, oiga bien, capítulo 28 en el verso 1 dice, perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Recuerde que la segunda parte del Evangelio, el Señor nos enseña del perdón, que debemos perdonar al hermano, porque todos cometemos errores y todos tenemos nuestras faltas. Ustedes y yo no debemos tener un corazón rencoroso y lleno de resentimiento y lleno de odio con alguien y nunca sabemos perdonarlo. Por eso, el Evangelio en la segunda parte, el Señor nos enseña a perdonar. Y recuerde que los apóstoles le dijo al Señor, los apóstoles dicen, aumentanos la fe. ¿Por qué dicen los apóstoles eso? Porque no creían en el perdón. Como muchos, como muchos que se han convertido en piedra de tropiezos, diciéndoles a los demás para qué se van a confesar si el sacerdote es un peor pecador. Ay de aquellos, dice el Señor, pero pobre del que hace caer a los demás. ¿Por qué el Señor dice pobre? Porque debemos ser más bien personas, cristianos ejemplares, padres ejemplares ante nuestros hijos. Y por eso, en Sirácida capítulo 28, en el verso 1, nos enseña sobre el perdón y dice, el que se venga experimentará la venganza del Señor. Él le tomará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Nosotros pedimos a Dios que nos conceda el perdón de nuestras faltas, pero nosotros no queremos perdonar a los demás. Nosotros no queremos perdonar a los demás, pero nosotros sí le pedimos a Dios día tras día, Señor, perdónanos nuestras faltas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras caídas. Perdónanos, Señor. Pero cuando alguien se nos acerca a nosotros a pedirnos un perdón, nosotros no sabemos perdonar. Por eso Jesús llegó a decir hipócritas, o sea, mentirosos. ¿Cómo es de que nosotros pedimos y cuando nos piden no perdonamos? Por eso la palabra del Señor nos dice, ¿cómo un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane? ¿Cómo nosotros no somos capaces de perdonar y en lugar de perdonarle guardamos rencor a los demás? Pero a Dios sí que bien le pedimos nuestra sanidad, nuestra sanación por el cual estamos viviendo, pero no sabemos perdonar. Por eso dice, un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane. No tiene misericordia con otro hombre, su semejante, y suplica por sus propios pecados. Si el débil y pecador
guarda rencor, ¿quién le conseguirá el perdón? Acuérdate de tu fin, acuérdate de tu fin y déjate de odiar. Piensa en la muerte, en la descomposición y observa los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y olvida la ofensa. El Señor es claro en explicarnos qué pasa cuando nosotros no sabemos perdonar. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos perdón a Dios, pero nosotros no sabemos perdonar? Porque no tenemos fe. Y eso lo dijeron los apóstoles. Los apóstoles dicen, aumentanos la fe, porque ellos no creían en el perdón, como hoy muchos no creen en el perdón, como hoy muchos dicen a los demás, ¿para qué ustedes se confiesan con un hombre pecador? Por eso la palabra de Dios lo dice claramente, pero pobre del que hace caer a los demás. Y hoy nos enseña que si nosotros pedimos a Dios, también debemos perdonar a los demás. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Y por eso dice que nosotros no debemos ser malos ejemplos ante nuestros hijos. Debemos enseñarles los valores cristianos con nuestra actitud, con nuestro ejemplo. Por eso debemos ser cristianos ejemplares, no solo ante nuestra familia, sino ante nuestra comunidad, ante todo el mundo. Jesús llegó a decir en San Mateo capítulo 18, en su verso 15, el Señor llegó a decir, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas. Eso se llama o eso significa corrección fraterna. Oiga cómo lo dice San Mateo capítulo 18, en su verso 15 dice así, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escuchar, si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Pero la palabra de Dios dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas. Es la enseñanza del Señor Jesucristo. Es la palabra de nuestro Señor que viene a enseñarlo. Porque en esta vida hay muchos que no saben perdonar. Hay muchos que no quieren pedir perdón, no quieren reconciliarse, ¿sí? No quieren reconciliarse con Dios a través de los sacerdotes. Recuerde usted que los sacerdotes son embajadores de Jesucristo. El Señor instituyó el orden sacerdotal y es por eso que a través de la confesión nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Pobre de aquellos, pobre de aquel, dice el Evangelio, pero pobre del que hace caer a los demás. ¿Sí? Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo, dice el Señor. Si te ofende 7 veces al día
y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué dicen eso los apóstoles? Porque no creían en el perdón. Y es por eso que hoy el Señor hace un llamado a la reflexión a todos aquellos que no creen y que día tras día están dejando de creer en la confesión. Por eso hoy la palabra del Señor nos dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Eso es lo que dice el Señor a través de la fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe nace de la predicación, de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe si no escuchamos el Evangelio cada día? ¿Cómo vamos a ir experimentando la fe si nosotros estamos acostumbrados a vivir en el pecado? Estamos acostumbrados, fíjese bien, para ser piedra de tropiezo de los demás, juzgando, criticando, destruyendo la vida de los demás. Por eso hoy nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos ayude, para que el Señor nos acompañe cada día y así seguir estudiando su palabra para poder alcanzar un día ese reino de los cielos. Que Dios pues les conceda a cada uno de ustedes según lo que según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.